de biosfera, de atmósfera. Bueno, entonces retomemos esto. Hay un concepto muy importante. Todo esto que estamos diciendo parece como si fuera pura metáfora, pero todo esto tiene aterrizajes en la vida diaria, en la relación, y todo esto tiene mucho que ver, evidentemente, con el concepto de inclusión. Porque si nosotros les hacemos creer a los niños que su mundo es el universo total y terminado, y si les damos un 10 de calificación porque nos dicen que la primavera antecede al verano y que el otoño va después del verano, y nosotros les damos un 10 por eso, los estamos absolutamente excluyendo. Estamos haciendo no quiero usar la palabra, no la voy a usar, pero estamos haciendo un crimen humano, un crimen cultural, un crimen epistemológico. Nosotros les ponemos un 10 de calificación a los niños que nos dicen que 2 más 2 son 4 y les damos un 10. Nosotros, ese no es nuestro compromiso de inclusión es decirles para qué sirve saber que 2 más 2 son 4 y hacerles entender no solo las estaciones, sino la rotación y la rotación de la Tierra inscrita en la galaxia, inscrita en el universo. Eso es nuestro compromiso y necesitamos encontrar las mejores metáforas para poder. Estaba yo trabajando en busca de un currículo un poquito más honesto, un poquito más generoso, y estaba trabajando con una persona de la universidad. Yo le decía, a ver, dime un contenido que podamos recorrer desde el preescolar hasta la secundaria, pero un mismo contenido básico, esencial. Y él, que su especialidad es la hidráulica, me dice en cambio que lo que les tenemos que enseñar, dice, si yo fuera a escoger 15 contenidos curriculares para trabajar desde preescolar hasta secundaria, escogería las leyes de Newton, por ejemplo, las leyes del movimiento. ¿Y cómo? Y me explica cómo podría trabajar las leyes del movimiento desde los niños preescolares hasta secundaria para ir trabajando Newton. Bueno, las 2 primeras leyes de Newton no son de Newton, una es de Galileo así, pero de todos modos las leyes del movimiento, y cómo poderlas trabajar hasta llegar a secundaria, y cómo esto va a influir en la fortaleza espiritual, intelectual, social, incluso económica de los niños. ¿Cómo es que, por qué justifico yo que las leyes de Newton tienen que ser una transversal de aquí a la secundaria? Eso es nuestro compromiso de inclusión. Todo lo demás que nosotros estamos haciendo supone una exclusión real. Les estamos dando un título, les estamos dando un 10 y sin embargo los estamos excluyendo. Hay un maestro, o sea, son puros casos dramáticos pero reales, un maestro en Chiapas, egresado de una universidad que se diseñó especialmente para indígenas. Ese maestro desde allá, llorando, me enseña su título y llorando me dice, es un joven como de 30 años, llorando me dice, mire maestra, aquí está mi título. Con este título yo sé que no voy a conseguir empleo, pero también sé que no sé nada y sin embargo tengo el título. Y a mí me ofende, me duele, no me di cuenta hasta que tengo el título en la mano. Y me duele hasta lo más infinito haber participado de este juego en el que participé. Porque yo trabajo no consigo. Porque yo no consigo trabajo porque yo no sé nada. No sé lo que tendría que saber para conseguir trabajo. Ese es el nivel de la exclusión y de lo que estamos hablando aquí es de que o cambiamos nuestro paradigma, y si cambiamos el paradigma nos podemos ir muy rápido a otros escenarios y a otro tipo de gente, a otro tipo de niños, otro tipo de sociedad, la vida en red. Entonces regresamos a la vida en red y entramos al concepto frontera. Siempre que nosotros estamos moviéndonos tenemos que cruzar fronteras. Hay fronteras de todo tipo, fronteras sociales, interpersonales, económicas, culturales, lingüísticas, fronteras ecológicas. Siempre estamos transitando fronteras. Tener conciencia de las fronteras es vivir, por lo menos desde mi punto de vista, es vivir en celebración constante de la vida. Saber que existen las fronteras, tener conciencia de ellas. Nuestra sociedad nos llevó a conductos en donde uno se siente en una balsa de lujo y va siendo conducido por la corriente, como si no tuviéramos ninguna. Esa es nuestra búsqueda, la búsqueda epistemológica que hacemos es una búsqueda de cauces, de corrientes. En realidad lo que nosotros necesitamos es una búsqueda de fronteras. La mente humana, la capacidad humana, la cultura nos invita, nuestra condición de seres vivos nos invita a buscar fronteras, a cruzar fronteras. Ahí está la importancia del juego. Una estrategia elemental que nosotros no estamos trabajando es el juego como contenido curricular básico.
Así como tenemos como contenido curricular básico las matemáticas, sin las cuales no, la lengua, sin la cual no, necesitamos tener el juego. Pero el juego no porque se diviertan. La palabra diversión es una palabra obscena. ¿Quién tiene tiempo en esta vida de divertirse, teniendo todos esos espacios vertiginosos, vacíos por conquistar, por comprender? O sea, ¿quién en este mundo podría pensar en divertirse? Tenemos que pensar en construirnos y reconstruirnos, en aprender, en conocer, en dialogar, en discutir, en debatir. Y ni el debate ni el aprendizaje producen diversión. Diversión es moverse, divergir, irse, cambiarse. En cambio, un ser humano, por su condición de humano, por haber nacido vivo, es un ser humano que tendría que estar buscando fronteras, tendría que estar buscando vértigo, tendría que estar buscando retos. Esa es la condición humana. Por eso estamos tan deprimidos actualmente, porque no tenemos más que un camino fijo. El camino, o el desempleo o el empleo barato con 8 horas, 9 horas diarias, más 4 horas de transporte, más 3 horas de dormir para poder levantarse a hacer el desayuno y la comida en la mañana. Ese es nuestro camino. No tenemos protagonismo, no tenemos fronteras y no tenemos destino tampoco. Porque si conseguimos un trabajo como en algún lugar, es nuestro destino ese trabajo. Eso nos deprime, somos sociedades deprimidas. Necesitamos inyectar, aún dentro de la crisis en la que estamos viendo, necesitamos inyectar protagonismo, necesitamos inyectar capacidad y pasión por el vértigo, y eso lo logra el juego. El juego permite que los niños aprendan a vivir, a construir osadía, atrevimiento. Yo me voy a salir de la base, sabiendo que el que está persiguiendo ahorita en el juego de roña, bueno, ya saben, este juego en donde me tienen que alcanzar antes de que regrese a la base, sabiendo que el que está persiguiendo, yo llego regocijándome y frotándome las manos porque hoy me toca que el que persiga sea el mejor del grupo. Ese es un reto a mi altura. Y lo más probable es que me alcance a la mitad del camino. Y sin embargo salgo de la base. Porque cuando me alcancen, yo voy a estar atacada de la risa de pensar cómo me atrevía a sugerir siquiera que no me iba a alcanzar. Y me da mucha risa de pensar que yo misma sabía que me iba a alcanzar y salí. Y si de puritita casualidad se tropieza y yo llego a la base, no porque sea yo mejor que el otro, sino porque el otro se tropezó, aleluya, es día de fiesta. Hoy sí que me merezco un pastel de cumpleaños. El juego nos permite vivir de esa manera, nos permite vivir con planeación, nos permite vivir con capacidad de convocar, con capacidad de reunir, con capacidad de prospectar, de imaginar. Quien juega se imagina mejor cada día. Quien juega, ustedes conocen este juego de la rayuela o el avión o el bebé leche, en donde las primeras reglas en los primeros años de la vida son muy sencillas. Se vale que el compañero te ayude, se vale poner 2 pies, se vale al salir bajar los pies, se vale una cantidad de cosas. Y cuando uno llega a 6º año de primaria no se vale nada. Uno tiene que ser etéreo y volátil y tiene uno que ser capaz de saltar 3 cuadros sin hacer lo que nosotros le llamamos talache, que los 2 pies caigan a destiempo. Las reglas de 6º año son reglas de lo más sofisticadas que podamos pensar, pero nos las construimos nosotros para estar a nuestra propia altura de nosotros mismos. Y los grupos de niños van mejorando sus reglas y exigiéndose más de 1º a 6º de primaria. Cuando salen en 6º, lo mismo con las canicas, lo mismo con otros juegos. El juego nos permite desearnos, imaginarnos mejor. Un jugador sabe que puede ser mejor y sabe también el valor del ejercicio, de la rutina, de la repetición y de la confianza en uno mismo. Yo sé que puedo ser mejor y mañana me vuelvo a arriesgar, y si me vuelven otra vez, vuelvo otra vez. El juego nos permite perder sin humillación, ganar sin vanagloria, nos permite imaginar. El juego nos permite mantener viva la esperanza. Los jugadores mantienen eternamente viva la esperanza. Un jugador se levanta a ver qué reto me presenta ahora la vida y con casi, digamos, 95% de certeza que voy a estar derrotada en la noche, porque mis retos que me estoy buscando son siempre grandes, pero voy a dormir muy contenta, pensando que aprendí algo hoy para que mañana, nuevamente cuchillito de palo, voy a volver a insistir. Eso es el juego, ese es el jugador, ese es el espíritu lúdico que nos permite andar caminando al borde del abismo con vértigo, con incertidumbre. Son grandes contenidos curriculares, el vértigo, la incertidumbre, la improbabilidad, la idea de estar apostando en el límite de lo improbable. No podemos movernos en la media,
Si nos movemos en el campo de la media, estamos haciendo más de lo mismo eternamente. Si nos paramos en la cola de la media, seguramente vamos a tener muchos fracasos, pero estamos al menos intentando algo. Hay un nuevo autor, nuevo para mí, yo no lo conocía, que se llama Zizek, es un serbio formado en Francia, que habla de apostar a lo imposible. Yo me creía acá toda vanguardista porque andaba en el terreno de lo improbable, siguiendo a Elia Prigogine, a todos estos físicos. Y yo, bueno, ya me creía que el mundo tenía que caer a mis pies porque yo andaba en lo improbable, y de repente aparece Zizek y dice: necesitamos apostar a lo imposible. ¿Y qué quiere decir apostar a lo imposible? Lo imposible es imposible por las condiciones de ser, las condiciones de existencia. Si yo tomo algo imposible, si lo considero imposible, nunca va a ocurrir, pero si yo entiendo que es imposible porque las condiciones lo hacen imposible, yo me dedico a cambiar las condiciones de posibilidad, de modo que transformar lo imposible en improbable. No improbable, pero simplemente con el solo hecho de que lo imposible sea improbable, estamos haciendo un trabajo monumental, fundamental, indispensable. Movernos hacia lo imposible, diría, bueno, digamos más humildemente, a lo improbable, para hacer que las condiciones de improbabilidad ocurran, para que no hagamos más de lo mismo, porque nuestro problema central es que estamos haciendo más de lo mismo. En educación llevamos muchos años haciendo más de lo mismo. Los contenidos curriculares no han cambiado y el mundo ya cambió y la ciencia ya cambió y nosotros seguimos haciendo más de lo mismo. Todavía seguimos 2 más 2 son 4. Entonces, esto que dices podría ser lo que algunos autores trabajan como utopía. Pues sí, con todo y lo desprestigiada que está la palabra, yo pienso que no existe una vida humana sin utopía. O sea, ¿cómo podríamos levantarnos en la mañana sin una utopía? Y podemos hacer como bueno, ya se sabe todo lo que se ha dicho acerca de la utopía, no sirven para nada más que para movernos, más que para acercarnos a ella, ¿no? Para caminar. Pero digamos, si nos ponemos un poquito más científicos, le podemos llamar paradigma. Son grandes paradigmas, grandes utopías, grandes sueños, grandes imaginaciones, que al mismo tiempo tienen los pies en la tierra. Porque yo he comprobado mucho en el trabajo de albergues indígenas cómo trabajar con los niños de esta manera los vuelve auténticos héroes, artistas, guerreros, maravillas auténticas. Yo he sido muy privilegiada, he tenido condiciones de trabajo con indígenas, con muchos recursos económicos, con muchos recursos culturales. He tenido equipos de trabajo con los que yo he estado participando, de artistas magníficos que creen en la vida de esta manera. Un artista polaco con el que yo trabajé en el estado de Tabasco se burlaba de mí porque no entendía yo la noción de efímero. Y yo lo regañaba y él obligaba a los niños indígenas a que construyeran unos castillos. En la zona de Tabasco hay lo que se llama un bambú muy fino y hacían castillos de bambú gigantes. Tenían que subirse a los árboles para que los castillos estuvieran más altos que los árboles. Y las paredes las llenaban con papel de China, un papel muy delgadito. Y ya que tenían sus castillos maravillosos así, el malvado los obligaba a incendiar los castillos. Él tenía un sistema, el papel de China ya estaba trabajado con pólvora, y él tenía un sistema, cogía un machete, que es la herramienta de… Cuando estaba en Polonia usaba hacha, cuando llegó a México usó machete, contra una piedra, pero ya tenía todo trabajado con pólvora, y obligaba a los niños a redoblar con su tambor y con una flautita como ellos sintieran, con flauta y tambor, que es una zona de tamborileros, a despedir sus castillos que habían hecho, y siempre a la hora en la que el sol se estaba metiendo. Eran unas ceremonias, y yo lloraba de desesperación y le decía: no seas malvado, ¿cómo haces eso? Te tienen que encarcelar, estás violando todos los derechos humanos. Y luego yo me iba con los niños a consolarlos y hacerlos entender que el loco ese se había equivocado. Y los niños me decían: estás loca tú. Nosotros somos felices. Y los niños tocaban con su tambor y sus lágrimas se les escurrían. La loca eres tú, él no está loco. Estará bolo, decían, porque si les dicen a los borrachos, y a él pensaban que estaba bolo, porque era tan loco el cuate el polaco, que parecía un loco. Pero ellos decían: él está bolo, pero tú estás loca. Nosotros somos felices, nosotros estamos realmente entendiendo muchas cosas. Y yo le decía: ¿y qué pasó a la hora en la que se estaba incendiando? Nuestros castillos, me dijo un niño, se los estábamos entregando al sol. A la hora en la que el sol se estaba yendo, se estaba llevando con nosotros. Y mañana, cuando el sol salga, va a tener más luz
porque está iluminado con nuestros castillos. O sea, y yo la idiota, tratando de decirle al sabio que era un artista, ya murió, pero es un artista conocido, se llama Marcos Curtis, y yo tratando de decirle a este señor cómo debía portarse, siempre desde el deber ser, desde mi ser monja, ¿no? Desde mi ser, nadie debe de sufrir. Entonces, esos privilegios me han demostrado que realmente vivir al borde, vivir con una certeza de nodos, pero vivir al borde es la condición humana, es la vida. Esa es la vida, todo lo demás son simulaciones. Gracias por concursar. Entonces, otra noción muy importante que tenemos que trabajar es la noción de fronteras. Saber cuándo uno se está aproximando, diría Vygotsky, ahí viene ya el imán, ya empiezo a sentir por dentro que la inquietud me arrasa, ya estoy sintiendo que algo está pasando. Es como el vértigo, como las cataratas de Niágara, que viene el agua, uno está parado del lado de Canadá y empieza a ver toda el agua majestuosa como viene, pero de repente el agua empieza a tomar una aceleración muy impactante y de repente ¡fum!, se derrama, se cae. Se los recomiendo mucho que se paren ahí en donde el agua dobla y cae. Es lo mismo, la frontera nos hace empezar a sentir que ya vamos llegando y nos hace sentir una especie como de deseo y pavor combinado, pero al mismo tiempo la frontera nos obliga a desear ese salto. Sabemos que no nos acercamos ahí nada más, somos autónomos, no heterónomos, no nos acercamos porque alguien nos haya dicho acércate. Desde nuestra autonomía corremos el riesgo porque somos grandes jugadores y nos trepamos en ese vértigo y empezamos ¿pero por qué nos trepamos? Porque sabemos la frontera produce, vivir con conciencia de la frontera, produce una sensación muy importante de conciencia de la otredad, que es la contraparte de la mismidad, que es la contraparte de la inclusión, que es la contraparte epistemológica del ser, la conciencia del otro. Si no tenemos conciencia de frontera, no construimos bien la conciencia de la otredad y nos enfrentamos al otro sin identificarlo como otro. Nosotros tenemos una conciencia muy cristiana de que todos somos iguales y que todos tenemos que parecernos y todos tenemos que sentir igual y tomarnos de la mano. Sin embargo, epistemológica y humanamente es mucho más interesante acercarnos hacia un otro que yo desconozco, que no sé quién es, que no sé cómo es. La idea de la otredad. Si yo tengo conciencia de frontera, tengo conciencia de otredad, porque sé que al cruzar la frontera voy a caer a un territorio que no conozco y voy a encontrar personas que desconozco. Entonces, la noción de frontera, al cruzar la frontera además, yo tengo que hacer un ejercicio muy fuerte de decir quién soy. Cuando uno cruza una frontera tiene que identificarse, dibujarse, construirse y decir este soy yo y voy a cruzar la frontera. Y entonces el guardia fronterizo pregunta ¿y para qué quieres cruzar la frontera? Y tenemos la obligación del compromiso fronterizo de decir para qué queremos cruzar la frontera. Si queremos decir porque yo quiero ser rico y tener una casa y 2 coches, no importa, es una fantasía loca, pero eso es por lo que yo quiero cruzar la frontera. Y al guardia no le interesa, pero sí te exige que digas por qué quieres cruzar la frontera. Entonces la noción de frontera construye la noción de otredad, obliga a la construcción pero a la noción de mismidad también y a la noción de una mismidad con prospección. Una mismidad que se imagina en otro lugar y que tiene energía suficiente para buscarse a sí mismo en ese otro lugar que se imaginó. Esto es mucho Amartya Sen. Amartya Sen habla de esto, de que necesitamos, de que la autonomía consiste en conocernos, conocer el mundo que nos rodea y desde ese conocimiento imaginarnos mejores y salir en busca de ese mejor que podemos llegar a ser. Entonces, la conciencia de vivir en red es vivir con conciencia de fronteras y tiene como algo muy importante que nos vuelve sujetos con historia, porque al cruzar la frontera tenemos que saber narrarnos a nosotros mismos. Dice Riquet y dice estos pensadores que nosotros existimos cuando nos narramos. Existe más, si se puede decir eso, quien sabe narrarse, quien puede hablar de sí mismo frente a los demás. La vida en movimiento y la vida con fronteras nos obliga a ser seres históricos en cuanto a que tenemos que narrarnos a nosotros mismos, decir quiénes somos, de dónde venimos y qué deseamos.
porque en un movimiento en el tiempo, que es el movimiento histórico, solo podemos movernos si sabemos de dónde venimos y si tenemos una intuición mínima de hacia dónde vamos. Entonces, todo eso tiene que ver con esta estructura de vivir en red y vivir en movimiento desde la mismidad y en busca de la otredad, en una búsqueda apasionada de la otredad. Cuando los chavitos están adolescentes, tienen esto muy claro en el terreno de lo sexual. Ellos saben que su cuerpo es magnífico, se acaban de descubrir cuando tienen 15 años, se acaban de descubrir bellísimos, potentísimos o potentísimas, bellísimas, se acaban de descubrir magníficos, pero al mismo tiempo, porque así es la vida, al mismo tiempo se descubren incompletos, al mismo tiempo se descubren mitad de algo, parte de algo, y entonces empieza un impulso muy fuerte por ese otro que los complemente, o esa otra que los complemente. Y es esta búsqueda, este enamoramiento, esta sensación, esa pasión por el otro que me diga cómo soy yo. El otro también nos va a decir cómo somos. Nosotros no podemos saber cómo somos si no nos enfrentamos al otro. El otro suena horrible, es muy útil. El otro nos enseña cosas nuevas, pero el otro también nos dice cómo somos. Es un espejo que nos permite poner los pies en la tierra y dejar de pensar que somos de una manera. El otro nos dice cómo nos ve y nosotros podemos construir mejor nuestra mismidad en el espejo del otro. Bueno, entonces aquí se va pasando el tiempo y traía algunas estrategias. O sea, es que todo esto que les estoy diciendo, ustedes saben que se puede aterrizar en estrategias educativas y en modos de relacionarnos con los niños, en currículos. Aquí yo tenía algunos contenidos curriculares. Por ejemplo, contenidos curriculares que no sé si ustedes sepan si están contenidos o no. Y cuando digo curriculares me refiero no solo a la escuela, sino a la familia, o también a las instituciones, a los hospitales, a las salas de espera de los médicos, a los centros de recreación, a los equipos de fútbol. Contenidos para vivir en esta manera. La capacidad de expresar ante otros algunos rasgos de la propia mismidad, pero selectivamente, no cualquiera. Yo no voy a hablar de mí, así soy una ciudad abierta, entren y tómenme, no. Yo tengo una selectividad para narrarme. La capacidad de escuchar lo que dicen los otros y tomarlo en cuenta. ¿Cuándo ustedes han visto en una escuela primaria a niños de tercer año, qué materia estás tomando? La materia de escuchar. Es inconcebible. ¿Y cómo pretendemos que los niños vivan en movimiento y en red sin saber escuchar? Sin tener el ABC de la escucha. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se puede escuchar? Sabiendo que jamás nos podemos poner en los zapatos del otro, jamás, y sin embargo podemos escuchar al otro y tomarlo en cuenta. Entonces, la materia de escucha. Diálogo y debate. Esto nosotros en los principios del siglo pasado llevábamos debate en la escuela, era una materia, como llevábamos lógica. En la escuela primaria hacíamos debates, desde mi historia personal eran debates religiosos, ¿no? Una locura que ahorita concibo como, pero de todos modos era la estructura de la mente que nos pedía debatir. El diálogo y el debate, ¿cuáles son las condiciones del diálogo? Cualquier persona que va a Naciones Unidas a representar un país o a representar un grupo, tiene el ABC del debate, sabe de a lo que va. ¿Y por qué entonces los niños los egresamos de secundaria sin tener competencia para debatir, competencia para dialogar, para objetar? ¿Cuándo hemos enseñado a los estudiantes a objetar? ¿Cómo hemos enseñado a un niño de 2 años a decirle a su mamá, ya te dije que no me gusta el agua de melón? Nunca, jamás. ¿Cómo se te ocurre, niño? Tu mamá no puedes decirle que no te gusta el agua de limón. Ya verás si la mamá dice, pues te la tomas de todos modos, pero al menos yo ya dije no me gusta, bajo protesta me la tomo. ¿Cuándo hemos enseñado a un niño de 3 años a actuar bajo protesta? Ante el dominio de sus papás, ante la incapacidad de moverme para otro lado, ok, pero bajo protesta. Eso no lo hacemos, no tenemos nada, esos contenidos no los tenemos. Por ejemplo, identificar los rasgos nuevos que están creciendo dentro de nosotros mismos. Los pequeños monstruitos que están viviendo, que estamos descubriendo monstruos que están creciendo dentro de nosotros, y son monstruos no porque sean malos, sino porque son distintos de lo que conocíamos. ¿Cómo hacemos para identificar un monstruito que está creciendo dentro de nosotros y convertirlo en ser, convertirlo en algo nuestro?
que deje de ser monstruo, pero ese proceso de convertir el monstruo en ser es un proceso fascinante. O sea, ¿qué monstruito amaneció dentro de nosotros esta mañana? ¿Y qué estamos haciendo para domarlo? Para decirle, pues deja de ser monstruo y pertenéceme, sé mío, o vete de mí, desaparece. Eso de identificar, reconstruirnos, reorganizarnos. Bueno, la capacidad de encontrar relaciones afines, entender que nosotros no somos nada por nosotros mismos. Y si yo ando desesperada por aprender a encestar, ¿cómo le hago para encontrar en mi colonia un buen basquetbolista que me enseñe a encestar? La capacidad de encontrar relaciones, de buscar lo que necesitamos en el entorno, sabiendo que tenemos el derecho de la asesoría, el derecho de la compañía. Por ejemplo, ¿cómo les podemos poner un proyecto a los niños diciéndoles, este es el reto, tú vas a ser coordinador y quiénes van a ser tus asesores y por qué los eliges, cuáles son los mejores para tu proyecto? Bueno, y la misma manera identificar espacios. Esto que está ya muy dicho de mil veces, de muchas maneras dicho desde las cumbres de educación, aprender a aprender, tomar conciencia de cómo es el proceso de aprendizaje. En Italia hay un grupo de mujeres que hacen trabajo con las mujeres para potenciarlas, para darles fuerza, y entonces les enseñan primero a saber que saben, que no son ignorantes, que saben. Segundo, a saber qué diablos es lo que saben, qué cosas saben. Tercero, cómo aprendieron lo que saben. Cuarto, para qué les sirve saber lo que saben. Y quinto, cómo les transforma su interior el hecho de saber lo que saben. Cómo ya no pueden jugar a los inocentitos y a decir yo soy la misma. No, el conocimiento transforma y cómo transforma. Y último, cómo mi conocimiento es una herramienta para transformar mi entorno. Aprender la metacognición. ¿Dónde ven ustedes en algún contenido curricular? Espero que ustedes me pudieran decir que sí lo tienen, que trabaje metacognición como contenido curricular. Metacognición en tercero de preescolar. Eso no existe. Y sin embargo, los seres humanos no podemos aprender sin la metacognición. Entonces, ¿se fijan cómo son las incongruencias y cómo estamos produciendo algo que se aleja muchísimo del paradigma que queremos, que es niños libres, niños autónomos y niños que si nosotros no los incluimos van a luchar por la inclusión, nos guste o no nos guste, contra niños que si nosotros no los incluimos ocupan su lugar que les asignamos, que es lo que estamos trabajando ahorita. Bueno, hay muchas otras cosas, la capacidad de prospectarnos, de imaginarnos, de desear, el deseo, o sea, el deseo es uno de los motores más grandes en la vida, el deseo. Yo deseo porque estoy viva, porque sé que puedo. La respuesta y la lealtad hacia mis potencialidades. La capacidad de descubrir potencialidades y de desarrollarlas. El valor de la diversidad, el juego. Y bueno, los grandes lenguajes, las matemáticas, la lengua y las bellas artes. Las bellas artes las tenemos también como... Sin embargo, son el lenguaje. Yo necesitaría pedirles a los niños que me hagan un resumen o de qué comprendieron acerca de la fotosíntesis usando el teatro, o usando la escultura, o usando la danza. Pero no, les pedimos que nos digan con palabras y que van a copiar, copy-paste. Los niños de tercero de primaria ya saben hacer copy-paste. Para producirnos lo que nosotros vamos a calificar con 10, en lugar de decirles, hazme una coreografía que hable de la fotosíntesis, porque darles las bellas artes como los grandes lenguajes para su ser. Y bueno, la otra es en la vida, entender todos los inters, porque nosotros hablamos mucho de intercultura, pero hay muchos otros campos, por ejemplo, relaciones interpersonales, interculturales, interecológicas, como mi nicho ecológico se relaciona con otros nichos ecológicos, intersociales. Yo me subo al Metrobús y cómo estamos, cantidades, es impresionante, son magníficos el metro, el Metrobús, cómo estamos ahí todos juntos, cómo estamos en relaciones intersociales, en donde a lo mejor a mí me parece, desde mi grupo, me parece horrible que alguien mastique el chicle con la boca abierta y sin embargo el de junto lo va masticando con tanta alegría, porque estamos en campos interculturales, intersociales. No es que el otro sea un grosero, es que para él es un placer masticar con la boca abierta y le causa mucho. Por cierto que a mí me salió un hijo masticador con boca abierta.
no se imaginan. Interdisciplina, la interdisciplina. ¿Cómo le hacemos para salirnos de nuestros campos disciplinarios, montarnos en ellos, que sea nuestro nodo? Pero ¿cómo le hacemos para invitar a otras ciencias a que nos ayuden a pensar? ¿Cómo hacemos para que la física venga a ayudarnos a pensar? ¿Cómo hacemos para que la historia nos ayude a pensar? ¿Cómo hacemos para que la geografía social nos ayude a pensar? Pensamos que desde nuestra disciplina tenemos la llave del mundo y entonces hacemos canales, ya no estamos en red. La ciencia también tiene que estar en red interdisciplinaria. Tenemos que hablar también intermediática, tenemos que entender lo que significan los medios de comunicación, la televisión, la radio, los libros, interinstitucionales. Si yo estoy trabajando con niños indígenas, yo no puedo permitirle a la Secretaría de Desarrollo Social que se quede al margen. Mi programa no la incluye, pero yo la tengo que incluir a ella, como al sector social, como al sector económico y al sector privado de la región, interinstitucionales, intersectoriales y evidentemente internacionales. Y hay una que es muy grave que perdimos, intergeneracionales. Estamos viviendo para que nosotros tengamos un trabajo, una casa y una pensión. Y no nos importan los que vienen. Esa noción de la intergeneración, trabajar ahorita para los que no han nacido, eso se nos está olvidando de una manera muy, muy grave. Entonces, ya no sé cómo, ya me excedí mucho, no sé qué hacer. Traía algunas otras nociones, pero el espacio público, como nada más para, entremos al espacio público como ese lugar que construimos nosotros con nuestra acción. Me estaba diciendo, la doctora Norma me estaba diciendo hace un poquito antes de empezar, cómo en el metro de la Ciudad de México hay un grupo de personas que tienen necesidades económicas serias, pero que al mismo tiempo son estudiantes de preparatoria y construyen corredores en movimiento culturales, llevando acervos para vender en el metro, pero acervos sofisticados. Y la gente tiene acceso a una sinfonía o a una conferencia gracias a este corredor cultural que se está generando. Son espacios que construimos. Allí donde aparentemente no hay nada, podemos nosotros incursionar. Y entonces, el espacio público, los niños tienen que entender cuál es el espacio público, cuál es la fuerza de ellos y cómo su cancha de juego, tienen dos canchas de juego, su interioridad y el espacio público.